Señoras y señores, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Ilustre Colegio Notarial de Madrid. Retomamos hoy esta grata tradición de celebrar en el Colegio Notarial el encuentro de Navidad de la Asociación Española de Derecho Marítimo, tradición que lamentablemente se ha visto interrumpida por la pandemia del COVID-19. Y esta tradición además es una muestra de la buena relación que existe entre ambas instituciones, que va mucho más allá de la tramitación por parte de los notarios de los expedientes de jurisdicción voluntaria que regula la Ley de Navegación Marítima, la Ley 14/2014. Estos encuentros tuvieron lugar la primera vez en el año 2016, pero ya antes, en el año 2014, recuerdo unas jornadas que se celebraron también en esta sede sobre la Ley de Navegación Marítima, que como saben es quizá la primera que introduce la corriente desjudicializadora que después culmina la Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Estos encuentros, aparte de que nos permiten reencontrarnos, disfrutar de unos momentos muy agradables, conllevan siempre una conferencia de gran nivel impartida por un ponente de ese mismo nivel. Yo estoy deseando escuchar al ponente, sé que todos ustedes también, así que voy a ceder la palabra para continuar con el acto al presidente de la Asociación Española de Derecho Marítimo, don Carlos López Quiroga. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, nobleza obligada, quiero agradecer al Ilustre Colegio Notarial de Madrid que nos haya una vez más cedido este marco incomparable, donde nos sentimos ya con cierta familiaridad y muchas gracias, y lo hago en la persona de la ilustrísima señora vicedecana Pilar Concepción. Quiero agradecer a todas las autoridades, ilustrísimas autoridades que hoy han aceptado la invitación para compartir este acto, que para la Asociación Española de Derecho Marítimo es un acto fundamentalmente entrañable. A lo largo del año hacemos nuestros congresos, nuestras jornadas, ahora me referiré brevemente a ellas, pero hoy es un punto de encuentro, de intercambio, de relajación y disfrutar de cara al periodo navideño. Quiero expresar también el reconocimiento a todos los asociados de la Asociación Española de Derecho Marítimo, que desde 1949 pues, han iniciado una senda del estudio, de la investigación, de la colaboración tanto nacional como internacional en el progreso y desarrollo del derecho marítimo. Aquí hay mucha gente que es testigo de toda esa trayectoria, y nosotros, todos los asociados a los que yo represento, y desde luego esa responsabilidad no ha de recaer en mí en beneficio del propio derecho marítimo, tenemos ese encargo y ese mandato de seguir profundizando, elaborando e impulsando. Un pequeñísimo balance de lo que hemos hecho en la asociación. Este año hemos, una vez más, tratado de abrir el elenco de asuntos tratados dentro de la Asociación Española de Derecho Marítimo. En nuestro Congreso Nacional celebrado en junio tratamos temas tan diversos, y muchos que pudisteis asistir lo recordaréis: salvamento, la nueva contratación offshore, aspectos prácticos del transporte marítimo, tendencias en el arbitraje marítimo y comercial, la eólica marina, el derecho pesquero. Y en otra jornada en Bilbao, en el mes de octubre, que también fue un éxito de asistencia, hablamos del contrato de embarque, agencias de tripulación, nuevas energías marinas, Greenport y descarbonización. Al tiempo que tuvimos una sesión magistral del presidente de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional, que ahora no veo si está presente, pero bueno, le había confirmado su asistencia, sobre las nuevas regulaciones de la Organización Marítima Internacional. Por tanto, también todos sabemos que el año 24 va a ser un año muy especial para la Asociación Española de Derecho Marítimo. Cumplimos 75 años. Desde ya la invitación a participar en todos los actos y eventos que vamos a organizar. El objetivo es hacer un balance de la asociación, un reconocimiento a sus fundadores, a sus directores, a todas las entidades colaboradoras, y también analizar cuáles son los retos que tenemos por delante. Cuando uno mira al futuro, pues realmente siempre hay una incertidumbre, ¿no?
y esa incertidumbre se mitiga cuando mira al pasado, a la historia de la asociación, y eso es lo que da confianza en que los jóvenes y los que no somos tan jóvenes consigamos pues, seguir transmitiendo ese legado. Aquí estamos todos los que compartimos una pasión desde distintas perspectivas. El mar, desde el punto de vista del derecho y desde cualquier otro ámbito. Como decía en la apertura doña Concepción Pilar Barrio, hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a hablar de una institución española clave para entender el ámbito marítimo español, que es la Armada, y por eso agradecemos especialmente la presencia de los excelentísimos y ilustrísimos asistentes. Una institución fundamental para la historia, la seguridad y la proyección de nuestro país en el ámbito del derecho marítimo. Vamos a dar paso a la presentación y luego a nuestro compañero de la Junta Directiva, Francisco Peleteiro, Pancho Peleteiro, para que en su calidad de buen conocedor y amigo del conferenciante haga la presentación. Yo soy de Lugo, Pancho es de Pontevedra, el ponente es de Coruña. No quiero que esto se interprete como una sublimación gallega, o sí. Así que, por favor, Pancho, tienes el micrófono. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señora vicedecana, doña Concepción Pilar Barrio del Olmo. Muchas gracias, presidente y querido amigo Carlos López Quiroga. La verdad es que es un extraordinario lujo y un placer poder presentar a un amigo como Luis Gorrachategui y hacerle una sede como la del Colegio Notarial de Madrid, y más aún si lo hago en nombre de la Asociación Española de Derecho Marítimo. Muchas gracias a ambas instituciones y, si me lo permiten, muchas gracias a mis compañeros de Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho Marítimo por brindarme esta oportunidad que no me hubiera correspondido, sino que le hubiera correspondido al presidente o a alguno de sus vicepresidentes en circunstancias ordinarias. Presentar a los amigos es siempre muy difícil, ya que la natural modestia y confianza nos puede llevar a limitar sus méritos, pero también el cariño puede generar el efecto contrario. En el caso de Luis, cualquier presentación que yo realizara se quedaría siempre corta. Luis es un extraordinario erudito que se ha pasado y pasa toda su vida investigando y estudiando, y me consta que así es. Luis ha tenido la fortuna de nacer en La Coruña, y digo bien fortuna, no solo por la ciudad, que ya en sí misma lo sería, sino porque cómo estos orígenes han marcado extraordinariamente su vida intelectual y profesional, como podremos concluir a lo largo de su conferencia. Luis es catedrático de filosofía y me consta disfruta extraordinariamente con sus clases y sus alumnos, a quienes tanto les expone materias de filosofía como de psicología o antropología. Pero sin duda su pasión, además de su familia, el deportivo, si me lo permites, y el submarinismo, es la historia, y concretamente la historia naval, sobre la que ha publicado más de 200 artículos y muy numerosos libros. Luis es miembro de un número muy importante de muy diferentes entidades, muy solventes y acreditadas, pero de entre ellas, y por petición expresa de Luis, destaco aquellas que sé que le consta un orgullo especial ser miembro, particularmente la Academia de Estudios Históricos de Galicia, el Instituto Torre de Hércules, la Orden de Caballeros de María Pita, etcétera, etcétera. Respecto a su obra literaria, que es la razón por la que Luis es nuestro invitado en la tarde de hoy, Luis ha escrito muy numerosos libros, pero quiero destacar en esta breve presentación obras tan magníficas como La Carabela San Lesmes, La Contraarmada, Las derrotas inglesas en el Río de la Plata, 1806-1807, La Guerra de la Sirena, etc. Simplemente como anécdota y fruto, o para que sirva de reflejo de esta vasta investigación histórica, debo referir que Luis no solo ha publicado muy diferentes libros sobre historia naval, sino que ha escrito libros de un carácter histórico, pero mucho más llamativo, como refleja, por ejemplo, el título de un libro, si se me permite comentarlo, como es La rebelión de los Pigs, la verdad oculta de la crisis y el saqueo del sur de Europa, lo cual es una prueba manifiesta de su interés por seguir no solo la historia del siglo XVII o la del siglo XVIII, sino la actual. En definitiva, Luis es un apasionado de la investigación y del mar, y particularmente de las relaciones marítimas y las batallas navales entre España e Inglaterra, materia en la que es una autoridad mundial y sobre la que en muy diferentes ocasiones lo han entrevistado muchos medios de comunicación británicos e incluso tiene documentales con la BBC.
Creo que, sin duda, si yo personalmente tuviera que escoger una frase con la que trasladar la pasión de Luis o cómo a Luis le llega a llenar, y valga la redundancia, esta materia, diría una que pude obtener de una entrevista hace años cuando dijo: tengo documentos inéditos. Es extraordinario cómo una ciudad de 4.000 habitantes derrotó a una tropa de 27.667 hombres. Creo que los había contado. La ciudad, obvia decirlo, era La Coruña, y la tropa son las tropas de Francis o Sir Francis Drake. Como podrán observar a lo largo de su exposición, esa pasión por la materia Luis la traslada en cada una de las frases de sus libros y en cada una de las frases de sus exposiciones. Sin ánimo de prolongar más esta presentación y sin voluntad de sustraer un minuto al protagonista del acto de esta tarde, simplemente muchas gracias, Luis, y reitero, es un lujo tenerte entre nosotros y ser yo el que te pueda presentar. Antes de finalizar, sí me gustaría añadir una pincelada de humor, si me lo permiten. Luis, más allá de todo su conocimiento histórico y de todas sus publicaciones, tiene a gala lo que yo creo que es realmente un honor en la España de hoy. Luis es el primer concursante que tuvo Jordi Hurtado en su vida televisiva. Y creemos que Jordi Hurtado lleva ahí desde la prehistoria, con lo cual creo que dice mucho en favor de Luis. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Se oye? Bueno, para mí es un honor enorme estar aquí en la milla de la Armada, en la gran milla gloriosa de la Armada Española, de la Armada más gloriosa de todos los tiempos. Para mí es un honor enorme. Muchas gracias, Pancho. Muchísimas gracias al Colegio Notarial por recibirme en este sitio tan cargado de historia. Cuántas cosas habrán pasado aquí. Muchas gracias. Y muchas gracias a la Asociación Española de Derecho Marítimo, que además el derecho marítimo está absolutamente en la raíz de lo que vamos a hablar hoy. Da ganas de hablar de muchas cosas, porque la historia de España verdaderamente en este momento ha llegado a una situación extrema, porque se está produciendo un camino de no retorno, porque por un lado está saliendo a flote la historia de España, lo cual va a tener una repercusión extraordinaria a todos los niveles historiográficos en el futuro, puesto que al ponerse a flote la historia de España con todos sus desarrollos en todas las disciplinas humanas, habrá que volver a hacer mapas conceptuales generales de la historia de Europa. No nos va a valer ya la historia de Europa, tal como la estudiamos en los libros, cuando se ponga encima de la mesa la historia de España, porque verdaderamente incluso la conceptualización de los periodos históricos cambiará. Cambiará porque nos encontramos, al acercarnos a la historia de España, con un auténtico milagro, el milagro español, ocultado durante 400 años y cuya ocultación ha permitido que la construcción de las historias generales de Europa sea fundamentalmente falsa. Nada es verdad. Ni los valores revolucionarios franceses, que ya estaban en vigencia en España siglos antes. Si es que esos valores alguna vez estuvieron en vigencia en Francia. Sobre todo esto hablaré en el próximo libro. Ni los desarrollos comerciales ingleses. Tampoco eso se quedará convertido en una anécdota muy posterior a todo el desarrollo comercial español, que es fascinante. La regulación del emprendimiento privado en el imperio para construir esa mezcla fascinante de humanismo y de espíritu práctico que dio como resultado la mayor obra maestra del espíritu humano, lo mejor que ha hecho el Homo sapiens a lo largo de su historia, que fue el modelo expansivo español con su respeto a el otro. Esto nunca había ocurrido, ni griegos, ni troyanos, ni cartagineses, ni fenicios, ni muchísimo menos turcos. Nadie había hecho eso antes que España,
y nadie volvió a hacerlo después, puesto que el colonialismo feroz que sustituyó al Imperio Español fue eso, una atrocidad desde el punto de vista humanístico. Por tanto, nos encontramos con una burbuja, un paréntesis que dura varios siglos, que se expande por la mitad del planeta y que se llama España. Poner en valor España es nuestra obligación y aparte nuestro enorme placer, porque fue tan longevo, tan brillante, tan extenso el imperio, que se construyó una estrategia de ocultación tan absolutamente intensa y sistemática que nos encontramos en el siglo XXI con una España fundamentalmente desconocida, con una España sobre la cual se vierten unas acusaciones que esconden los mayores logros de la historia de la humanidad. Por ejemplo, y sin ejemplo, sobre España se ha vertido la acusación de genocidio, cuando eso es precisamente lo que hace que España brille por encima de ningún otro pueblo en la historia, porque España interrumpió las prácticas esclavistas y genocidas durante esos 3 o 4 siglos, hasta que después volvieron a activarse. Si a esto lo conectamos, y me estoy yendo un poco de contraarmada, es que lo necesito un poco de aire, ahora me tengo en contraarmada. Si esto lo conectamos con todas las dimensiones en filosofía del derecho, en derecho internacional, en filosofía sin más, que tanto habría que decir, tantas contraarmadas hay en la historia de España, que no podríamos, pero incluso en la historia propia de la filosofía, en política, en derecho internacional, en medicina, en técnica, en tecnología, en inventos y sobre todo en la expansión de los derechos humanos a lo largo de todo el orbe, pues la puesta en valor del Imperio Español trastornará completamente la historia del resto de los países. Es por ello por lo que se están gastando miles de millones de euros al año en mantener oculta la historia de España. Desde todos los formatos creativos, cine, televisión, documentales, sin parar, ya de producción nacional o de producción extranjera. Por eso, en el sistema educativo se ha excluido la historia de España. Estamos totalmente penetrados de esta leyenda negra. Estamos inoculados hasta el tuétano de los huesos de esta leyenda negra. Tiene mucho más alcance del que podamos imaginarnos. Y solo es comparable a la extensión y longevidad del imperio. Dicho esto, y animando a toda la concurrencia a que sigáis así, peleando por España y pensando que hay un mundo por descubrir en todos los ámbitos humanos, pues nada, me voy a... todo esto lo hablaré en el próximo libro, que va a ser más general, va a ser un ensayo más filosófico, más general y menos concreto, puntual, histórico. Bueno, dicho esto, vayámonos a la contraarmada, que para eso estoy aquí. Y además tiene muchísimo que ver con el derecho marítimo internacional. Toda esta historia nace porque un país entero se salta a la torera el derecho marítimo internacional durante décadas. Todo esto que vamos a hablar ahora ocurre porque después del reinado de Felipe II en Inglaterra y la triste muerte de la reina inglesa, de su mujer, cuando llega su hermanastra Isabel I de Inglaterra al trono inglés, ya en la década de los 60, de 1560, esta Isabel I de Inglaterra se va a dedicar más de 2 décadas a propiciar ataques piráticos contra España, ataques en tiempos de paz, haciendo de la violación del derecho marítimo, ya no solo el derecho marítimo, sino el derecho internacional en general, una norma nacional de conducta. Esto es lo que ocurre en la década de los 60 y de los 70 del siglo XVI.
Felipe II hizo oídos sordos a esas provocaciones, pretendía atraer de una manera u otra a Inglaterra a la órbita española. Inglaterra y España llevaban siendo muy amigas durante muchas décadas, y Felipe, en este sentido, Felipe II fue el rey prudente, no desoyendo a algunos almirantes, no atacó a Inglaterra ya en la década, puede haberla atacado unos cuantos años antes, pero bueno, Felipe II tenía cosas que hacer. Felipe II tenía enfrente el otro poder, el otro imperio de la época. Felipe II prepara la mayor batalla naval de la historia, que es la batalla de Lepanto, 1571. 170.000 hombres, más de 500 barcos, una refriega de proporciones homéricas, más de 60.000 bajas en 4 horas, una locura. Este momento crucial es el momento que nos permite dibujar el mapa político que llega hasta nuestros días, un mapa en el cual el Islam fue contenido en su penetración imparable hacia Europa. Ya el padre de Felipe, Carlos, los había parado en Viena. Vale, después de parar al turco en Lepanto, en la ocasión más alta que vieron los siglos, Felipe al final tiene que acabar con esta práctica pirática inglesa recurrente, que había producido muchísimo sufrimiento. Eran ataques piráticos, violaciones, incendios, saqueos, uno detrás del otro. Felipe tiene que acabar con estas prácticas inglesas. Para acabar con estas prácticas, y no solo acabar con estas prácticas inglesas, sino también acabar con la ayuda que le estaba la ayuda subrepticia que le estaba prestando Isabel I de Inglaterra a algunos holandeses que se habían sublevado contra su legítimo rey Felipe II. Felipe no podía, como dijeron sus consejeros, no basta vía defensiva para defenderlo todo. No se puede poner un castillo en cada rincón de la mitad del planeta. Entonces, lo que le aconsejan es que ataque directamente la guarida de los piratas, porque las cosas hay que decirlas como son. En esas décadas, en ese reinado de Isabel I, Inglaterra era eso, una guarida de piratas. Y así, lo que va a hacerse es fletar una armada para acabar con los ataques piráticos ingleses, para acabar con la ayuda que le estaban prestando los ingleses a los rebeldes que se habían sublevado contra su legítimo rey, y además los católicos ingleses estaban siendo sometidos a una persecución digna de los tiempos de los romanos, una persecución religiosa digna de las catacumbas de Roma. Los católicos ingleses llevaban muchos años suplicando a Felipe II ayuda, estaban siendo masacrados. En algunas casas había el agujero del cura para refugiar a los curas en los agujeros, porque si no los masacraban. Había nacido una inquisición a la inglesa. Podríamos dar una conferencia entera sobre la Inquisición, porque la Inquisición es otro de los logros absolutamente ocultados de la historia de España. De la misma manera que la Inquisición era un tribunal absolutamente garantista, de esa manera que la Inquisición era tan garantista, tan benigno, que los presos comunes, cuando eran atrapados, blasfemaban para pasar a la jurisdicción de la Inquisición. En el pueblo opuesto a la Inquisición había nacido la Comisión Inglesa, que se dedicaba a destripar católicos y protestantes por las noches. La Inquisición inglesa que llevó al cadalso y a la muerte a miles de católicos ingleses, docenas de miles de católicos ingleses. Vale, Felipe II, con estos 3 objetivos: acabar con la ayuda, acabar con los ataques piráticos que estaba perpetrando Isabel I de Inglaterra, acabar con la ayuda que le estaban ofreciendo a los rebeldes flamencos, y acabar con la salvaje persecución a la cual se estaban siendo sometidos los católicos en Inglaterra, y así acudir a la ayuda de estos, pues lanza en 1588 la Gran Armada. La famosísima Invencible, que nos torturó cuando lo estudiamos en el colegio. Ay, Dios mío, Felipe II derrotado en inglés. Ay, Dios mío, los ingleses.
cuántas mentiras contaron en el cole, por Dios, los profes sin querer. Bueno, Felipe II lanza la contraarmada. Telegráficamente, la contraarmada era un transporte de convoy de tropas escoltado por 20 barcos de guerra. 20 barcos de guerra de reciente construcción, hijos de la conjunción entre la tecnología española y portuguesa. En Lisboa, sabéis que Felipe II se va a vivir a Lisboa en 1580, Felipe II no era más español que portugués, Felipe II estuvo a punto de quedarse a vivir en Lisboa, y en ese año del 80 al 82 hay una conjunción entre las ingenierías navales de la época, las principales, la ibérica y las ibéricas, y nacen los galeones, aquellos galeones de la Gran Armada, aquellos galeones que escoltaban al convoy de transporte de tropas. De aquellos 20 galeones que fueron los que mantuvieron los combates, algunos de ellos totalmente desfavorables, algunos de ellos con una proporción de 1 a 10, de 1 a 12 contra barcos ingleses, de aquellos 20 galeones vuelven a puerto 17. Solo se producen un 15% de bajas. El San Felipe y el San Mateo se pierden en el combate de Gravelinas, pero después de haber ofendido a docenas de barcos ingleses que ya no se presentaron en otras operaciones navales. Si el Felipe y San Mateo se perdieron, sí, pero no se fueron a pique, sino que después de haber sido rechazados, aún al día siguiente mantuvieron vivos combates con los holandeses y aún después fueron remolcados a Flesinga. Eran barcos tan consistentes que eran prácticamente insumergibles. Las cuadras las tenían tan cercas unas de otras que en realidad los cañones estaban acorazados, aunque no eran barcos metálicos. De hecho, el San Martín llegó a tener 104 impactos de cañón incrustados en su casco y seguía navegando. Al San Juan, el Gran San Juan de Recalde, le ocurrió lo mismo. Nada que ver con los barcos ingleses, que una bala española le entraba por popa y le salía por proa, le entraba por babor y le salía por estribor. Eran barcos muchísimo más ligeros, sí, y muchísimo menos consistentes. De hecho, las pérdidas en el combate de Gravelinas han sido también ocultadas. En esta versión última de Contraarmada hago un análisis a partir de espías de Felipe II, el espionaje de Felipe II era tremendo, acerca de las pérdidas inglesas en la batalla de Gravelinas, porque también fueron enormes. Hasta 1.500 hombres, habla un espía de Felipe II, gallego, Andrade, que se hacía pasar por portugués. Bien, pero lo que ocurre aquí es que la operación anfibia, que consistía en que la Gran Armada escoltase los tercios de Alejandro Farnesio, que estaban destacados en Flandes, se aborta por este ataque inglés, este ataque inglés del 8 de agosto, este ataque a la desesperada inglés, que consiste en lanzar barcos incendiarios nocturnos, sacrificar 8 barcos y lanzarlos contra la flota, hace que se disperse, hace que el 8 de agosto de 1588 hace que se produzca el combate de Gravelinas, sobre el cual se va a construir un mito fantástico increíble, que es la famosísima y absolutamente falsa derrota de la Invencible. Después de esta tremenda escaramuza en Gravelinas, donde se pone sobre la mesa la tremenda superioridad de los galeones españoles, porque primero 5 y al final hasta 12 pararon a más de 100 barcos ingleses, pero en todo caso ese no es el problema es que se pasan de largo los vientos dominantes, se pasan de largo donde estaban acantonados los tercios de Farnesio, no pueden navegar contra el viento. Los galeones sí que eran maniobreros, las naos cantábricas sí que eran maniobreras, pero las urcas alemanas, las urcas bálticas, las grandes carracas italianas, que eran los barcos que en realidad se fueron a pique en el viaje de vuelta, esos barcos eran muy poco maniobreros, la Gran Armada se pasa de largo el sitio de conjunción, no pueden volver hacia atrás, porque aquellos barcos solo navegaban a favor del viento y tienen que dar la vuelta a las Islas Británicas. En esta vuelta a las Islas Británicas es cuando se van a producir hasta 28 naufragios de barcos italianos, y acabo de decir, alemanes y bálticos, pero transportando la mejor infantería del mundo. Entonces es una gran tragedia a la que se enfrenta la Gran Armada, no tanto naval, no tanto de poder naval, pero sí de pérdida de infantería embarcada. Hay una cosa muy interesante, y es que mientras se producen estos naufragios de la Gran Armada, estos naufragios de barcos extranjeros
alquilados por Felipe II de la Gran Armada para, mientras vuelve a España, Isabel, después del combate de Gravelinas, sigue aterrorizada. En el combate de Gravelinas ha habido unas pérdidas mínimas por parte española, también ha habido graves pérdidas por parte inglesa, pero la Gran Armada está intacta al este de la costa inglesa. Isabel está en pánico, en cualquier momento rola el viento y se vuelve a venir encima la Gran Armada y esta vez desembarca. Entonces Isabel I de Inglaterra, esto es, insisto que conviene saberlo, va a ordenar que no se desmovilice la dotación de la flota de interceptación que había peleado contra la Gran Armada, y así en septiembre de 1588, cuando se producen los naufragios españoles, hasta 10.000 bajas se van a producir, otras tantas bajas se producen dentro de los barcos ingleses debido a la hambre, al escorbuto y una virulenta peste que se desencadena en las cubiertas de los barcos hacinados con una dotación a la cual no le dejan desembarcar por miedo a los españoles, lo cual es una medida catastrófica, porque los muertos de los naufragios de la Gran Armada ya son compensados por los muertos que se producen en la flota inglesa por no ser desmovilizada. Solo cuando recibe noticias Isabel de que los barcos españoles han dado la vuelta, ordena la desmovilización, pero ya es demasiado tarde. Bargill llegará a decir que, bueno, ante la mortandad terrible de esta flota de interceptación, más de la mitad de los hombres no sobrevivió a ese mes de septiembre. Bargill llega a decir que así se ahorrarán algo de paga. Es muy importante saber que en el 88, objetivamente, la tragedia que se desata en la Gran Armada es compensada por la tragedia que se desata en la flota inglesa de interceptación. En todo caso, Isabel I sabe que después del fracaso de la Gran Armada tiene unos meses con como si hiciera una ventana de oportunidad extraordinaria. Si lanza un ataque masivo contra España sin darle tiempo a la restauración de la flota, aquellos barcos eran barcos que tendrían que ser restaurados de arriba abajo, eran barcos de materia orgánica. Si Inglaterra lanza un ataque rápido sin darle tiempo a España a que se recupere, puede hacerle un daño absoluto, puede romper el imperio, puede penetrar en el imperio. Entonces Isabel, quiero decir que el grave riesgo que corrió Felipe II por semejante concentración de fuerzas en la Gran Armada ya fue denunciado por los hombres de la Gran Armada al decirle que en cualquier caso de derrota temporal las Indias y Portugal quedaban en extremo peligro, y así es como quedaron. Entonces estos meses del 89, finales del 88 y los primeros meses del 89, es un momento crucial en la historia de España y de Inglaterra. Isabel quiere lanzar la gran flota contra España. No tiene una Royal Navy que se pueda enfrentar a Felipe II. ¿Qué es lo que hace? Un llamamiento a todo lo que flote. Un llamamiento a todo lo que flote, prometiéndoles el botín del saqueo absoluto de Lisboa. Saqueo de Lisboa que increíblemente le ha prometido don Antonio, el prior de Crato, portugués, le ha prometido a Isabel si Isabel, con su flota, lo entrona en el trono de Portugal. Quiero decir con esto que la contraarmada llevaba a don Antonio, el prior de Crato, un primo de Felipe II, un nieto de Manuel, igual que Felipe II, porque pretendía la contraarmada secesionar Portugal de España. Así, gracias a este llamamiento, a este encargo que le hace Isabel a Francis Drake como almirante de esta gigantesca flota, y a John Norris, el general más prestigioso de la época inglés, como el general de los hombres de guerra que se van a embarcar, así Isabel le encarga a Drake y a Norris que fleten una flota gigantesca con esta gran promesa del reparto del botín. En aquel momento Lisboa era mucho más grande que Londres. Londres no era más grande que Lisboa, y Lisboa era más rica que Londres. En aquel momento la riqueza estaba en los países ibéricos. Es muy difícil
desencajarse del siglo XXI e irse al siglo XVI y darse cuenta que las cosas eran completamente al revés. Entonces, esta reina, esta Isabel, ordena a Drake y Norris que fleten esta flota. Al principio les cuesta muchísimo trabajo, pero al final hay un alistamiento masivo y el 29 de abril de 1589 zarpan de Plymouth 180 barcos, 180. La Gran Armada tuvo menos. La Gran Armada, los que llegan al canal no son ni 100, unos 125. 180 barcos y 27.667 hombres, según documentos ingleses, zarpan de Plymouth el 29 de abril de 1589. Esto si no se sumaron más hombres en las 2 últimas semanas, porque estos documentos son de 2 semanas antes de zarpar. Pero bueno, quedémonos con esta cifra. Los objetivos de esta gigantesca armada, esta armada que es del mismo tamaño que la Armada Invencible, barcos más pequeños pero barcos más numerosos. Esta armada tiene 3 objetivos. Primer objetivo, ir directamente a Santander, donde ya se sabe que se está reparando la Gran Armada, y acabar con ella antes de que acabe de ser reparada. Una vez destruida la Armada Española, atacar aprovechando viento y marea Lisboa, viento de componente oeste, y cuando sube la marea, las corrientes que se generan en el Mar de la Paja, en el estuario de Lisboa, son enormes. Si el viento sopla, en la velocidad que alcanzan los barcos es tal que no hay forma humana de que la artillería, una flota de este tamaño, la artillería le haría muy poco daño, porque 1 o 2 tiros podrían darle a cada barco. Según dice Alonso de Bazán en un informe que presenta minucioso, que por primera vez se publica en este libro, sobre cómo se puede parar este ataque aprovechando viento y marea, Álvaro de Bazán dice que es prácticamente imposible y da como único resultado poner una cadena de maderos flotantes, que era una solución que se utilizaba en aquella época y se utilizó después en otros momentos, pero no había tiempo material de hacer esa cadena. Lisboa estaba verdaderamente corriendo un grave peligro. Zarpa esta flota e increíblemente, con estos 3 objetivos fundamentales: primero fundamental, destruir a la Gran Armada en reparación, e increíblemente zarpa esta flota y lo primero que hace es desobedecer las órdenes de la reina. Es una flota en última instancia pirática, es una flota que no solo tiene 5 barcos reales, es una flota en la cual los armadores privados se niegan a ir a Santander. Se niegan porque es arriesgadísimo y en el mejor de los casos no hay caja que repartir. Increíblemente la flota no va a Santander, se salta la torera de Santander. Quieren aprobar a Lisboa y saquear Lisboa. Crato les ha prometido 12 días de saco en Lisboa, 5 millones de ducados de oro al llegar a Lisboa. Como un político en campaña, Crato les ha prometido. Pero bueno, Portugal en ese momento era un gigantesco imperio, no nos olvidemos. Inglaterra, el imperio inglés, no había nacido. Vale. Entonces los armadores privados quieren ir directamente a Lisboa. Drake y Norris no se atreven a saltarse tan a la torera las órdenes reales, y entonces, como una solución intermedia, pues deciden atacar La Coruña. Se saltan el expediente peliagudo de atacar Santander, que nos estamos esperando allí. Atacan La Coruña, una ciudad pequeña, una ciudad desprevenida, la ciudad desde donde zarpó la Gran Armada el año anterior, una ciudad cuya destrucción aplacará las iras de la reina por no haber ido a Santander. Destruyen La Coruña, hacen un pis, con perdón, y se van directamente a Lisboa. Ese era el plan, y el plan no estaba mal trazado. La Coruña era una ciudad muy pequeña. Bueno, y aquí empezamos a ver lo que significa la primera potencia mundial. España en este momento es la primera potencia mundial en todos los sentidos. La organización del aparato del Estado español es fascinante. El marqués de Cerralbo, gobernador de Galicia, le dice a Felipe II: mira, todos los barcos que lleguen, bueno, todo el mundo sabía que podía haber un temporal, podía ocurrir cualquier cosa y podía quedarse todo desguarnecido y podían atacar los ingleses, como de hecho ocurrió. Entonces, el marqués de Cerralbo le dice a Felipe II, una vez que se sabe que ha fracasado la Gran Armada, todos los barcos que vuelvan de la Gran Armada a Galicia, que se queden en Galicia, y sus dotaciones, su artillería, servirá para fortalecerla. Y así se hizo. Los barcos que llegaron a Galicia fortalecieron
los puertos principales gallegos, que fueron La Coruña y Bayona, los dos puertos principales en ese momento. Por otro lado, se ponen a construir a la velocidad de la luz, o sea, trabajando sin pausa, el castillo de San Antón. La Coruña es una península y la bahía de La Coruña está señoreada por un islote. En ese islote se empieza a construir un castillo a toda velocidad. Increíblemente, en 10 meses ese castillo ya tiene medio construida la plataforma artillera y ya ha plantado cañones de largo alcance, ya ha plantado grandes cañones, ya ha plantado culebrinas, todo eso se hizo a toda velocidad. Entonces La Coruña, aunque era pequeñísima, no estaba tan desguarnecida. 600, el gran Juan Martínez de Recalde, el gran marino bilbaíno, consigue volver con el galeón San Juan, el que mantuvo todos los combates, trae más de 400 soldados viejos de infantería española. Al final consiguen hacer una tropa de 650 soldados viejos de infantería española, 650 latristes, para defender La Coruña. No es ninguna broma hablar de 650 soldados viejos de infantería española, como vamos a ver ahora, y como reconocerán los ingleses que participaron en estas batallas. Aparte de eso, La Coruña era una ciudad de realengo, era una ciudad muy pequeña, 4.000 habitantes, pero era una ciudad del rey y tenía unas milicias de 560 hombres bien entrenados y pertrechados precisamente para proteger a la propiedad del rey de cualquier tentativa feudal o lo que fuera. Entonces, al final, son 1.200 hombres los que puede enfrentar La Coruña contra esta flota cercana a los 28.000 hombres. Nada puede impedir que la contraarmada... Bueno, en un primer momento la contraarmada se va contra La Coruña, el castillo de San Antón la obliga a mantener distancias, al final 4 barcos se van a perder en La Coruña, pero nada puede impedir que desembarquen masivamente en la playa de Oza, separado lo suficiente del radio de acción de la artillería de San Antón. Sitian, La Coruña es una península, sitian el istmo el 5 de mayo, y por otro lado, esa noche que está el murete del istmo totalmente sitiado por los ingleses, lanzan el ataque contra ese murete, y esa misma noche van a lanzar un ataque subrepticio, un ataque con 1.500 hombres que en barcazas consiguen que desembarquen intramuros. O sea, están las tropas españolas, estamos defendiendo un murete de la península y los ingleses desembarcan dentro de la península. En lo que hoy son los cantones y en aquella época eran una playa corrida. Entonces, esa es la noche triste de La Coruña. 1.500 ingleses atacan a las fuerzas españolas por la espalda. Los españoles deben de girar sobre sus talones, defender, abandonar el murete del istmo e intentar, como último recurso, llegar a la antigua ciudad medieval que estaba encaramada a un roquedal, y está algunos restos en el fondo de la península. Esa noche es una noche de escaramuzas calle a calle. Tenemos mucha documentación sobre atrocidades que pasaron. Parte de la población coruñesa cayó prisionera. Algunos de ellos eran torturados porque el de Black Norris utilizaba esa táctica que incluso había escandalizado a los franceses por su crueldad. Lo que pretendía era que los alaridos de los torturados aterrorizasen a la población y se rindiese. Pero al final consiguen refugiarse la masa de la población, el grueso de la infantería, consiguen refugiarse en la antigua ciudad medieval, una ciudad que tenía unas murallas de principios del siglo XIII, una ciudad con un perímetro de 1.100 metros, 17 torreoncillos, apenas queda uno. Si quieren ver unas murallas parecidas, pues las del Burgo de Osma, por ejemplo, son parecidas a las de La Coruña de esa época, murallas medievales. Ahí se concentran todos los supervivientes y empieza una de estas famosas epopeyas españolas a las que tantas hemos disfrutado, ¿no? Estas epopeyas de tremendos asedios en los cuales los españoles resistimos y volvemos a resistir hasta el final. Porque la desproporción es absoluta entre los atacantes y los defensores. Los atacantes deciden hacerse con la pequeña plaza utilizando dos estrategias.
casi toda la muralla está sobre un roquedal, sobre granito, pero la parte de frente de tierra está sobre tierra. Entonces la esquina norte de la muralla sí que se puede minar, y es lo que van a hacer. Van a minar el torreoncillo de la esquina norte de la muralla medieval de La Coruña. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues del convento de Santo Domingo hacer un túnel, como aquellas películas que hacía falta hacer un túnel para escaparse de la cárcel. Pues aquí hace falta hacer un túnel, o como en Alatriste, que así empieza. Hace falta hacer un túnel para hacer un enorme acopio de pólvora debajo del torreoncillo y volarlo. Los españoles, una vez que se ha producido una noche triste de La Coruña, es una noche terrible, pero todos los supervivientes se van a organizar de un modo absolutamente minucioso en las murallas, porque todo el organigrama de los tercios va a funcionar en La Coruña. La Coruña va a ser un tercio. El sargento mayor Luis de León, que viene el galeón de Recalde, va a ser el sargento mayor de La Coruña. Así, y Cerralbo va a ser el maestre de campo. La Coruña se va a convertir en un tercio. Todos los hombres disponibles están meticulosamente apostados en las murallas para defenderla. Se han intercalado los militares profesionales y las tropas locales para unar la profesionalidad con el valor de los que defienden su tierra. La única población que ha quedado libre son las mujeres, y las mujeres van a tener un papel fundamental. Una vez que se oyen los trabajos de carpintería para hacer el túnel, para hacer la muralla, lo que vamos a hacer es desmontar casas intramuros, y con un enorme acopio de tierra y de piedras se va a apuntalar, a terraplenar el torreoncillo que estaba siendo minado. Aquellas murallas medievales eran realmente previas a la pólvora, no tenían ninguna consistencia, pero en la muralla de La Coruña, en esa esquina, se va a convertir en una gigantesca presa de piedras y tierra. Tanto se va a apuntalar la muralla que se van a conseguir plantar 4 piezas de artillería encima. Y a todo esto se van a dedicar las mujeres, aparte de mantener toda la logística para que los hombres no se muevan de sus lugares en las murallas. Hay distintas escaramuzas, un primer ataque con escalas el día 10, una primera explosión de la mina que resulta corta el día 12, pero el 14 de mayo de 1589, un día que acabarán estudiando nuestros hijos, quizás nuestros nietos, en el cole, porque al final va a ocurrir, es imposible engañar a todo el mundo todo el tiempo, como dijo Abraham Lincoln, es imposible mantener la historia de España oculta por siempre. Lo acabarán estudiando nuestros nietos, o nuestros hijos, nietos, quizás. Este 14 de mayo se produce el ataque simultáneo inglés. Por un lado, la mina ya suficientemente potente, explota la mina, y cuando explota la mina al mismo tiempo se lanza una columna contra la brecha que presumiblemente abrirá la explosión, y otra columna contra una brecha que ha abierto el batir convergente de la artillería durante casi 2 semanas sobre un punto de la muralla. Cuidado, a ver si me cargo yo esto. Bien, el 14 de mayo, todo listo, explota la mina. Tal terrapleno tiene encima la muralla que, a pesar de los cálculos de los artificieros ingleses, los gases de la explosión no encuentran sitio hacia adentro para salir, no encuentran salida hacia afuera. Entonces salen totalmente exacerbados por donde entraron. Norris se dispara a la cara, a modo de mortífera metralla, la muralla coruñesa. 300 de sus hombres de vanguardia, según documentos ingleses, quedan enterrados vivos. Sobre ese amasijo de cadáveres y de piedras se va a generar un combate. El alférez Barrera, 20 hombres escogidos, se cruzan, el capitán Álvaro de Troncoso, se cruzan hombres escogidos y consiguen parar a los ingleses. Hay una escaramuza sangrienta sobre las piedras, sobre los cadáveres ingleses. Se consigue parar la entrada de Inglaterra por esa brecha hecha por la esquina norte, la brecha del cubo minado. Las mujeres, aparte de hacer todo lo que hemos dicho, también habían sido encargadas de hacer parapetos, y utilizaron todo lo que tenían: armarios, mesas,
puertas, todo lo que encontraron. Las mujeres con las maderas hicieron parapetos, y las mujeres con todo el metal que había dentro de la ciudad, se utilizaba una aleación que se llama peltre, era la más habitual. Pues con todo el peltre que había en la ciudad, eso se fundió todo para hacer virotones, para hacer balas de arcabuz y de mosquete. Las mujeres se encargaron de todo este tema logístico. Cuando por fin conseguimos repeler a los ingleses de la brecha, las mujeres atraviesan sus parapetos, esa brecha queda cerrada, los arcabuceros se ponen a defender estos parapetos y la brecha queda cerrada. Diego de Bazán, sobrino de Álvaro de Bazán, muerto un año antes en Lisboa, preparando la Gran Armada, con su compañía de arcabuceros a caballo, bueno, a caballo no, pero con compañía de arcabuceros a caballo, en este caso sin caballos, pero su compañía de arcabuceros señorea la muralla arriba, consiguen parar el ataque por esa brecha. Y en la otra brecha, en la brecha abierta por el batir de la artillería, en esa las cosas se presentan. Al cabo de 2 horas ya no hay fuerzas defensoras, han ido cayendo los defensores, es agotador ese sitio, no quedan hombres, los hombres que no están muertos o heridos están totalmente agotados y son ya muy pocos. Entra ya el inglés el 8 de mayo, perdón, a las 8 de la tarde del 14 de mayo de 1589, por fin un alférez inglés sube a la brecha, o sea, un alférez, o sea, un abanderado, o sea, alguien que sube ya con sus hombres. Y en ese momento ocurre uno de los hechos de armas más sorprendentes de la historia de la guerra. Las mujeres, en masa, eran la mitad de la población de La Coruña. La Coruña tenía 4.000 habitantes, las mujeres eran 2.000. Quitemos niños, 1.000 y muchas mujeres se abalanzan contra la brecha. Una que se llama Mayor Fernández, la Cámara Pita, que ha pasado para la historia como María Pita, un hecho de armas absolutamente documentado, arremete, que acababa de ver morir a su marido, Gregorio Rocamonde, arremete contra el alférez y acertó a matarlo, es lo que dicen los documentos. No sabemos exactamente cómo, no sabemos si fue de un picazo o si fue con una espada. Lo que sí sabemos es que María Pita consigue matar al alférez y despeñarlo. Y en este momento las mujeres, como un tapón, cierran la brecha. Cogen las piedras que habían sobrado del apuntalamiento de las murallas, se asoman a la muralla, esta muralla alta, una muralla de 7 metros, y someten a los invasores que estaban ya subiendo a una lluvia de adoquinazos. Imaginaos que estás subiendo a una muralla totalmente pertrechado, con tu peto, con tu morrión, incluso llevaban tablones chapeados para protegerse, y te cae un adoquín con una energía cinética de 7 metros de altura. No hay nada que hacer, ni tú, ni el que está debajo, ni el que está debajo. Según documentos ingleses, los caballeros y los soldados ingleses no pudieron resistir las pedradas. No, ¿quién va a resistir un adoquinazo desde 7 metros de altura que te tira una señora muy cabreada? Eso es una fuerza de la naturaleza. Y había muchas señoras muy cabreadas. Había mujeres luchando a muerte mientras sus hijos pequeños se oían sus llantos en el interior. Una mujer luchando a muerte en defensa de sus hijos es una fuerza de la naturaleza. No fueron una, fueron casi 2.000. Muchas fueron abatidas, porque desde lo alto de la muralla las abatían los ingleses. Pero un tiro de virotón no es como un arma de fuego actual. Podía seguir tirando piedras con varios tiros de arcabuz encima. Y así, los ingleses son descalabrados y se consigue increíblemente, de un modo verdaderamente milagroso, repeler también esta segunda brecha. Hay un tercer ataque simultáneo. Todos estos ataques son simultáneos contra el castillo de San Antón. El castillo de San Antón y la ciudad alta eran dos dispositivos que se apoyaban y absolutamente imprescindibles para mantenerse. Los dos tenían que estar funcionando. 40 barcazas se lanzan contra el castillo, las grandes dotadas de artillería, y se extiñe de sangre la bahía de La Coruña. La artillería de la fortaleza tira por elevación, tira de flanco,
la artillería del castillo también, de tal manera que no consiguen tomar el castillo de San Antón, que era el que defendía la ciudad vieja por mar. Increíblemente, el 14 de mayo de 1589 sobrevive el dispositivo defensiva Ciudad Vieja, Castillo de San Antón en La Coruña. Los ingleses han sufrido unas bajas absolutamente cuantiosas. Al día siguiente, 15 de mayo, los ingleses se dedican a enterrar a sus muertos y cejan el empeño de tomar La Coruña. La dan por imposible, se han retrasado bastante, han sufrido unas pérdidas totalmente inesperadas y además no han conseguido tomar La Coruña, no tienen el puerto de La Coruña para el reembarque. El 16 de mayo tienen que presentar batalla en el puente del Burgo, donde estaban acantonadas las fuerzas gallegas, que estaban haciendo salidas, ofendiendo a distintos destacamentos ingleses, matando ingleses. Tienen que hacer un... tengo que ir mucho más deprisa. Voy a ir mucho más deprisa. Tienen que hacer tienen que atacar el puente de Burgo en 3 oleadas y después de haber perdido mucho más hombres que los españoles, según documentos ingleses, toman el puente del Burgo, al final consiguen reembarcar y se largan. Se largan habiendo sido rechazados de La Coruña, no menos de 4.000 bajas han tenido, se han sido rechazados de una ciudad de 4.000 habitantes, ahora tienen que irse a una de 100.000, no se atreven. Se pelean Drake y Norris en el Consejo de Guerra que hacen en Peniche. Norris dice, yo desembarco con mis hombres aquí. Y desembarca con sus hombres en Peniche. Hasta 12.000 hombres aún puede desembarcar en Peniche. Drake se va a Cascais, a la entrada del estuario, a intentar una operación tenaza. No se sabe bien qué quieren intentar. Pero sí, una operación tenaza. Ataque por tierra desde el interior y ataque por mar. Pero aquí ya no hay 650 alatristes, en Lisboa hay 5.000. Ya con eso ya puedo acabar la charla, porque ya pueden saber lo que pasó. Acabamos aquí. Bueno, muy brevemente, los españoles lo que hicimos fue dejar que se acercasen a Lisboa, interrumpir toda comunicación entre Drake y Norris, someter al ejército terrestre a un hostigamiento permanente. El 1 de junio el día que don Antonio había dicho, el prior decreto, que entraban en Lisboa, el día muy importante, ¿no?, a nivel religioso, pero claro, el prior decreto venía con herejes, quería disimular. El 1 de junio los ingleses sufren una encamisada. Esta palabra encamisada la he encontrado en inglés del siglo XVI. Camisado. De esa manera que en inglés del siglo XXI se encuentra hoy la palabra guerrilla, en otros idiomas. Preguntarle a Napoleón aún está dándole vueltas a lo que ocurrió. La palabra camisado estaba en el inglés del siglo XVI. ¿Qué eran las encamisadas? Las encamisadas eran acciones nocturnas características de la infantería española, que ya sabemos en qué consistían. Los soldados se ponían una camisa encima de los petos para no matarse entre sí y lanzaban ataques fulminantes, con la intención de inutilizar artillería, de hacer una tremenda degollina, armas de fuego rápidos y largarse. Sufre una encamisada el 2 de junio la tropa de Norris, llegan, en fin, tengo que ir más rápido, no les cuento la encamisada. El 3 de junio ya hay un ataque importante. Bueno, en la camisada es interesante, porque en la camisada llegan, viva don Antonio, llegan los ingleses, viva don Antonio, por fin llegan los portugueses aliados. Bueno, eran los portugueses, no eran portugueses, centenares de hombres muertos en muy poco tiempo, cuestión de minutos. Y tal como vinieron, los españoles se van. La película La Triste empieza con una pequeña encamisada. Y el 3 de junio, Alberto, el virrey de Portugal, futuro rey de Bélgica, Alberto, decide que hay que atacar a los ingleses acantonados en Lisboa y con 1.100 hombres escogidos va a lanzar un ataque por 3 sitios distintos a el gran destacamento inglés que está sitiando Lisboa, entre comillas lo de sitiar Lisboa, tenía tamaño para hacer eso. Pero bueno,
había tratos secretos con los portugueses. Todo esto lo explico pormenorizadamente en la contraarmada. Bueno, este ataque es un ataque en el que hay que entretenerlos, aunque sea con pérdida de hombres. Es un ataque en serio. Y así salen estos, la que llamo la tropa de los 7 capitanes, 600 hombres, le dan la vuelta al destacamento y atacan por la espalda al destacamento. Hay 2 ataques que salen desde las murallas de Lisboa, del ataque más numeroso desde la espalda del destacamento. Ese ataque es absolutamente tremendo. Rompen 6 trincheras. Llegan al alojamiento del regimiento del coronel Brett. Sale Brett con sus hombres, sale Brett con sus capitanes y allí muere Brett con sus capitanes. También morirán algunos españoles cuyo nombre se honra en el libro porque verdaderamente la desproporción que había entre un soldado español y un soldado de otra nación es tremenda. Roger Williams, que participa en todas estas operaciones y el año siguiente escribe el breve discurso de guerra, lo reconoce. Dice: la superioridad de la infantería española es absoluta. Son capaces de defender y de atacar ciudades con la mitad de hombres que otras naciones. La única manera que tenemos de enfrentarnos a ellos es imitarlos. Eso es lo que va a decir Roger Williams, uno de los grandes que participan y que sobrevive a estas operaciones. Vale. El 3 de junio, otro de los días que estudiarán nuestros descendientes en el cole, día muy importante en la historia de España, el inglés es aterrorizado de tal manera que ya solo tiene un designio, que es escapar de Lisboa. El día 4 es día 4 de es día de entierros otra vez, como el 15 de mayo en La Coruña, el 4 de junio en Lisboa se entierra el coronel Brett y sus capitanes y entonces la noche del 4 al 5 deciden escaparse de Lisboa, intentando engañar a los españoles, encienden hogueras en todo el campamento, las ceban bien y salen de puntillas, intentando huir de Lisboa retirarse de Lisboa a Cascais. Pero los centinelas españoles estaban absolutamente atentos a todo lo que pasa, los sorprenden desde el primer minuto, las galeras empiezan a disparar desde el puerto de Lisboa, consiguen que todo este ejército en retirada tenga que escapar tierra, tenga que meterse tierra adentro. Tierra adentro hay destacamentos de élite españoles, entre ellos el destacamento de Alarcón, entre ellos el destacamento de Sancho Bravo de Arcilaguna. Eran compañías de arcabuceros a caballo, arcabuceros cortos, eran soldados de élite mundial. Mundial, que le preguntan a los japoneses, mundial. Estos soldados consiguen atacar a este ejército en retirada, ganan 2 banderas en combate, banderas que han sido restauradas en el 16 y que ahora lucen en la catedral de Sigüenza, aquí cerca. Los ingleses, los que sobreviven, se refugian en Cascais, al calor de la flota. Es el mundo al revés. Ahora son los ingleses los que están sitiados en Cascais. Han conseguido Drake atrapar unas cuantas urcas hanseáticas cargadas de cereales y quiere hacer pan. Los españoles, con muy mala intención, ya les vale, rompimos todos los molinos de Cascais y todos los alrededores. La alimentación es tan mala, la logística era muy mala, la contraarmada, nada que ver con la logística de la Gran Armada, que ya están pasando hambre, que ya está empezando problemas gravísimos de hambre, y ya están empezando la misma enfermedad que había acabado con la mitad de la flota inglesa el año anterior. Muchos de los barcos que habían participado en la flota de interceptación participaron en la contraarmada. Se va a desencadenar entonces, empieza a desencadenarse problemas graves de mortandad en la flota inglesa, y en esto llega Martín de Padilla, adelantado de Castilla, con 6 brulotes, 6 barcos incendiarios listos para ser arrojados contra la contraarmada, exactamente lo mismo que había sufrido la Gran Armada casi un año antes. Drake, sin esperar vientos propicios, ordena zarpar a la contraarmada, en un estado realmente lamentable. Se produce una calma chicha frente a Setúbal, y salen las galeras, los barcos
a remos de Alonso de Bazán, el hermano de Álvaro, de Martín de Padilla. Salen y entonces, claro, los barcos bélicos son cascarones flotando en el agua. Si hay viento cero, entonces las galeras se ponen a popa de los barcos grandes y empiezan a disparar con aquellos cañones de crujías. Las galeras tenían pocos cañones, pero eran cañones escogidos que se apuntaban con el propio barco, los cañones de crujía, y pues podían tener a ambos lados pues otros 2 o 4 cañones con balas rojas, con balas al rojo. Empiezan a disparar a los barcos ingleses, que las balas entran por popa y salen por proa, incendian barcos ingleses, dañan muchos de ellos. Es de ver la cobardía que la que hizo gala la contraarmada, pero bueno, entre 11 y 9 barcos son capturados o hundidos, otros muchos son deteriorados, y la contraarmada se escapa de las galeras hacia el norte. Las galeras tampoco tenían tanta autonomía para perseguirla, y menos en el Atlántico, menos en esa época del año, y menos queriendo subir de Lisboa a Coruña, lo cual era muy difícil en esa época del año. Ya le había costado mucho a la Gran Armada. Después del ataque de las galeras, la situación en la contraarmada es desesperada. Muchos barcos se quedan averiados y la mortandad empieza a ser un dato absolutamente relevante. Los hombres se mueren por docenas, los cadáveres empiezan a arrojarse por la borda, hasta tal punto, esto se produce así, que literalmente los hombres se van quedando sin la suficiente marinería para la gobernabilidad de los navíos. Llega un momento que se produce un patético, un dramático tira y afloja entre unos barcos y otros para prestarse los mínimos marineros para que los barcos no se queden flotando a la deriva. Las estadísticas inglesas son absolutamente atroces. La morbilidad fue extrema. En medio de semejante situación, hacen una parada de emergencia en la ría de Vigo. Vigo todavía era más pequeña que La Coruña, aunque pretenden en un momento defenderse, al final no se defienden, saquean Vigo, pero después los vigueses, apoyados por Sotomayor, apoyados por soldados profesionales que afluyen muy rápido a Santiago, atacan el 2 de julio a los ingleses, ahorcan 200 ingleses en el Alto del Castro y sufre otra nueva pérdida en Vigo la contraarmada. Y así, al final, ¿qué ocurre? Pues irán llegando en grupos sueltos la contraarmada a las costas inglesas. De los 180 barcos, más los barcos sueltos, es decir, más de 200 barcos que participaron en la expedición, vuelven 102. De los 27.667 hombres, según recuento empírico al salir de Plymouth, se presentarán a la paga 3.722. Los barcos llegan vacíos. Así es como, según documentos ingleses, eso es lo que les sorprende a la gente que los vio llegar. Los barcos llegan vacíos y saltan escasos hombres. Esos escasos hombres llegan infectados. En las 2 semanas siguientes en Plymouth morirán 400 personas. La contraarmada es una catástrofe absoluta que llega infestada y sobre todo llegan muy pocos hombres. Solo sobreviven por los que se refugiaron en sus camarotes de capitanes y poco, yo qué sé. Pero bueno, y tengo que ir acabando ya. Pero ahora, y ahora vamos a ver aquí la absoluta habilidad de la reina Isabel de Inglaterra. Llega la contraarmada, Drake y Norris se pelean en Plymouth, algo que encontré en Simancas y que los ingleses no sabían. Drake y Norris, que está en el libro, Drake y Norris se pelean en Plymouth, no llegan, como dice un testigo español, estuvieron a punto de matarse. Envían a Londres a Ashley para que engañe a la reina acerca del resultado de la expedición. Anthony Winfield, si es que no es un seudónimo o un nombre inventado, escribe en días un relato minucioso y absolutamente ficticio de las operaciones militares,
que va a ser publicado en agosto del 89. Los barcos de la contraarmada vuelven en julio, van volviendo en julio, y en agosto se publica un panfleto para ocultar lo acontecido. Un panfleto muy bien escrito, una epístola renacentista, totalmente disparatada, nada que ver lo que dice eso, que por cierto, ese panfleto ha hecho morder el polvo a historiadores de 400 años que intentaron saber lo que había hecho la contraarmada. Y por cierto, muchos papeles en blanco, muchos papeles tuve que tirar a la papelera por dejarme arrastrar por la escasa bibliografía que tocaba tangencialmente este tema, y distorsionado porque inspirada en el panfleto de Winfield. Increíble, increíble hasta qué punto no sabían esto. Pero también es increíble que ya han construido su relato alternativo, ya han sido conscientes de que la propaganda de guerra es algo absolutamente crucial para la guerra. También es cierto que la precariedad del reinado de Isabel fue muy buena para Isabel, porque ella tenía que utilizar esa propaganda. Felipe II no lo necesitaba. Bueno, en todo caso, se publica el verdadero discurso, el A True Discourse de Winfield. Se publica otra epístola renacentista preciosa en latín, en que son Norreicius, Drakeicius, y que son centuriones, decuriones, esto para el consumo del lector culto europeo. Y así, increíblemente, ya estaban los panfletos circulando y aún no habían pagado los escasos hombres. Esta es uno de los, bueno, esto y otras muchas razones, es uno de los elementos cruciales para entender cómo se ocultó la contraarmada. La contraarmada se ocultó ese verano del 89. Y bueno, Felipe II no le dio tanta importancia a la contraarmada, simplemente el imperio siguió. Esta guerra, España la gana, las condiciones de paz que se firman en 1604, pues el nuevo rey inglés tiene que prometer que no va a volver a ayudar a los flamencos ingleses y tiene que prometer que no va a acercarse a atacar a América, que eran las causas por las que Felipe II había ido a la guerra. Y de hecho en 1618 Walter Raleigh se saltó la prohibición y gracias a nuestro embajador en Londres, creo que es el mejor embajador que hemos tenido jamás en Londres, el conde de Gondomar, Sarmiento, fue decapitado por saltarse, en 1618, por saltarse las condiciones de paz. En fin, que España gana esta guerra, seguimos expandiéndonos, seguimos asentándonos, construyendo grandes castillos y seguimos, gracias a esta gigantesca victoria, pues generando este milagro expansivo español que llega a nivel cultural con enorme fuerza cada vez más hasta nuestros días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Yo lo he vivido como si hubiera estado allí. Bueno, nunca personalmente había escuchado en persona, sí había visto documentales y leído, pero vamos, que podríamos pasarnos, estoy seguro, igual que todos los que estamos aquí, horas y horas. Muchísimas gracias por tu erudición, por tu pasión y por acompañarnos hoy, de verdad, y enhorabuena por la exposición magnífica. Luego te haremos entrega de un pequeño recuerdo de la Asociación Española de Derecho Marítimo por tu participación en este acto, que creo que no va a ser el último, eso abusando de tu conocimiento y la amistad que une con Pancho, esperamos que no sea la última. Antes de ceder, no, gracias a ti, Luis, siempre, de verdad. Antes de ceder de nuevo la palabra para que doña Concepción clausure el acto, simplemente deciros que ahora tenemos un cóctel en el que pretendemos hacer un brindis porque es un acto entrañable. Creemos que aquí lo que nos reunimos son amigos que nos gusta el mar y queremos brindar pues por eso, por el mar, por el derecho y por la amistad. Lo haremos en unos momentos,
Y ahora, si desde control os lo enseñan, bueno, hay un logo que vamos a utilizar durante el próximo año, que es nuestro, como decía, 75 aniversario, y también que sepáis que todos los asistentes tenéis un pequeño obsequio al salir, cuando os vayáis, de recuerdo, que incluye ya ese logo, donde, bueno, un poco un restyling de lo que es nuestro logo tradicional, que desde luego sigue vigente. Así que, de nuevo, muchas gracias, Luis, gracias a todos y gracias, Concepción. Bueno. Yo ya, para concluir, poco puedo añadir. Felicitar a don Luis Gorrotxategi por su conferencia tan documentada, tan veraz, que nos ha trasladado a un momento histórico. Y en nombre, además, de nuestro decano, cuyas obligaciones como presidente del Consejo General del Notariado le han impedido presidir el acto, y sé que lo siente, le habría encantado escuchar esta conferencia, a todos les agradezco su asistencia. A la Asociación Española de Derecho Marítimo, por supuesto, que siga pensando en el Colegio Notarial como lugar para celebrar el encuentro anual. Y a todos, como estaba diciendo el presidente, les invito a pasar al Salón Dorado del colegio a disfrutar de un cóctel. Muchas gracias y felices fiestas. Gracias.